En el atletismo moderno, pocas historias resultan tan intrigantes como la de Femke Bol en la disciplina de los 400 metros con vallas. La neerlandesa ha logrado lo que muy pocas atletas consiguen en su carrera: una temporada perfecta en la Liga de Diamante, invicta, imponente, a simple vista, inalcanzable. Sin embargo, detrás de esa imagen de dominio absoluto se esconde una paradoja que revela un costado mucho más humano: la soledad de la campeona. Porque mientras el mundo la ve como la reina indiscutida de la prueba, ella siente algo muy distinto. Lo que debería ser orgullo se transforma en frustración, y lo que debería ser motivación se convierte en vacío. El gran problema no está en su rendimiento, sino en lo que falta alrededor de él. En la historia del deporte, toda gran rivalidad está marcada por dos nombres que se potencian mutuamente. Muhammad Ali tuvo a Joe Frazier, Roger Federer a Rafael Nadal, Usain Bolt a Justin Gatlin. Esos enfrentamientos no solo definieron carreras individuales, sino que escribieron capítulos inmortales de la memoria colectiva. Por un breve periodo, parecía que los 400 metros con vallas femeninos tendrían su propio duelo épico: Femke Bol contra Sydney McLaughlin-Levrone. Dos atletas de élite, dos estilos distintos, dos banderas enfrentadas en una misma pista. El mundo se preparaba para una era de batallas memorables. Pero en 2025, esa historia nunca tomó forma. McLaughlin-Levrone, poseedora del récord mundial con un impresionante 50.68 segundos en Eugene, decidió cambiar de rumbo. En lugar de defender su corona en los 400 metros con vallas, optó por competir en la prueba de 400 metros lisos. Y con esa decisión, el relato que todos esperaban se derrumbó. Sin Sydney en la pista, Bol quedó como la gran favorita, sin oposición real, sin una rival que la obligara a buscar sus límites más extremos. La propia atleta neerlandesa lo expresó con claridad: es una lástima. Ella siempre sacaba lo mejor de mí. No es una frase para los titulares, sino una confesión genuina. Porque cada atleta de alto nivel sabe que detrás de la grandeza hay siempre alguien que te empuja a superar tus propios límites. En 2022 y 2023, McLaughlin-Levrone no solo ganó, sino que destrozó los registros de la prueba, dejando a todos los demás en una posición de persecución constante. Y entre quienes más cerca estuvieron, siempre aparecía el nombre de Femke Bol. La neerlandesa fue acortando la distancia poco a poco. Analizaba con precisión científica cada aspecto de la técnica de su rival: el patrón de zancada, el ritmo de los apoyos, la forma de superar las vallas. Cada carrera era un laboratorio en movimiento, un plan de estudios que le permitía corregir detalles y soñar con acercarse algún día a ese récord que parecía intocable. El duelo con Sydney no era solo una competencia, era un mapa de ruta hacia la perfección. Pero ese mapa desapareció. Y aunque las victorias siguen llegando, 29 consecutivas desde 2020 en los 400 metros con vallas, 4 títulos de Liga de Diamante y la perspectiva casi asegurada de un quinto, la sensación de vacío es inevitable. Porque la grandeza, en el fondo, no consiste únicamente en ganar, sino en ser empujada hasta el límite. Lo que antes era un escenario vibrante con finales apretados y tensión en cada metro, se ha convertido en un espectáculo previsible. Bol contra el cronómetro. Sin la amenaza de otra atleta capaz de ponerla en aprietos, la emoción se diluye. No hay juegos mentales previos a la salida, no hay referencias que la obliguen a acelerar en los últimos metros, no hay rivalidad que eleve cada encuentro a una batalla inolvidable. Lo que queda es una especie de limbo competitivo en el que ganar ya no significa tanto. Y en este contexto se acerca el Mundial de Tokio, un evento que debería representar el punto culminante de su trayectoria deportiva. Allí todos los ojos estarán puestos en ella, pero no para preguntarse si ganará. Eso se da por hecho, sino para ver qué tan rápido puede correr sin una Sydney McLaughlin-Levrone respirándole en la nuca. La pregunta no es si se colgará la medalla de oro, sino si podrá acercarse aún más al récord mundial, y hacerlo sin la chispa que en el pasado encendía su ambición. Esta es la paradoja de Femke Bol en 2025. Es la atleta más dominante de su especialidad, una de las figuras más reconocidas de Europa y un ícono del atletismo neerlandés, pero al mismo tiempo enfrenta un desafío interno inesperado. La ausencia de su rival más grande no le quita títulos ni registros, pero le arrebata algo quizás más valioso: la validación de saber que sus logros fueron conseguidos contra la mejor. La presión de Femke Bol en esta temporada no proviene de sus rivales, sino de sí misma.
Y esa es quizás la forma más dura de presión en el deporte de élite. Porque cuando persigues a alguien, tu meta es clara, alcanzarlo. Pero cuando eres tú quien está adelante, el reto cambia completamente. Ya no se trata de ganar, sino de no perder. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, lo cambia todo. Cada vez que Bolt se coloca en los bloques de salida, lo hace con la carga invisible de ser la gran favorita. El público espera verla dominar. Los medios anticipan un nuevo triunfo y los expertos ya no discuten si ganará, sino por cuánto lo hará. Pero detrás de esa fachada de seguridad existe un terreno minado psicológico. Cualquier error, cualquier tropiezo, cualquier carrera menos brillante que de costumbre puede transformarse en un titular explosivo. Y ese es un escenario en el que ganar no genera sorpresa, pero fallar genera escándalo. En entrevistas previas al Mundial, Bolt lo expresó con una sinceridad que revela la complejidad del momento. Si pienso las medallas, no me ayuda. Intento no enfocarme en el resultado, sino en la ejecución. Lo que suena como una declaración sencilla es, en realidad, una de las disciplinas mentales más exigentes que existen en el alto rendimiento. Concentrarse en el proceso cuando todo el mundo te exige resultados. El perfeccionismo de Bolt se convierte en un arma de doble filo. Su obsesión por los detalles es legendaria. Revisa patrones de zancada, calcula el ritmo de cada valla, ajusta la respiración al milímetro. Hay quienes cuentan que ha llegado a ver más de 50 veces un mismo vídeo a cámara lenta de su paso por la última valla, buscando un fragmento de segundo que pudiera optimizar. Esa minuciosidad la ha llevado a ser la atleta más consistente de su disciplina, pero también la encierra en un ciclo interminable de autoexigencia. Sin la presencia de McLaughlin Levrone para forzarla desde afuera, Bolt se ve obligada a crear sus propios mecanismos de presión. Revisa carreras antiguas, estudia parciales de temporadas pasadas, visualiza competencias ficticias en las que imagina rivales que ya no están o que tal vez nunca existan. Todo con un único objetivo: mantener la sensación de urgencia, esa chispa que diferencia una buena actuación de una actuación histórica. Paradójicamente, la estrategia ha dado frutos. Aunque Sydney ya no compite en los 400 metros con vallas, Bolt ha seguido progresando. Sus tiempos son cada vez más estables, sus salidas más agresivas, su técnica más depurada. Está más cerca que nunca del récord mundial de 50.68 segundos que parecía intocable. Y, sin embargo, la sombra de la soledad acompaña cada mejora. Porque la grandeza, en el fondo, no es solo cuestión de marcas, sino de contexto. Aquí aparece otro factor que añade complejidad a su situación: la economía del atletismo. A pesar de ser una de las pruebas más exigentes físicamente, los 400 metros con vallas no están entre las disciplinas mejor remuneradas de la Liga de Diamante. Solo 5 pruebas tienen la categoría Diamond Plus, lo que significa el doble de premios económicos, hasta $60.000 por victoria. La prueba de Bolt no figura en esa lista. En otras palabras, a pesar de su dominio absoluto, hay atletas neerlandeses como Jessica Childer en el lanzamiento de peso o Niels Laros en los 1500 metros que, en teoría, pueden obtener más ingresos por una sola victoria que ella. Este contraste entre el prestigio deportivo y el reconocimiento económico subraya aún más la paradoja en la que vive Bolt. Es una heroína nacional, una campeona mundial en potencia, una referencia global del atletismo, pero su disciplina no le da ni la emoción competitiva ni la recompensa financiera proporcional a su nivel de dominio. A veces, da la impresión de que corre sin avanzar, como si su grandeza estuviera atrapada en una especie de bucle que no la deja escalar hacia el siguiente nivel. Al acercarse al Mundial de Tokio, todas estas tensiones convergen en una misma línea de salida. Bolt sabe que será observada con lupa. El mundo no espera una sorpresa, sino confirmación. Y en ese escenario, incluso la victoria puede sentirse incompleta. Porque lo que realmente busca no es solo cruzar la meta en primer lugar, sino sentir que fue puesta a prueba, que tuvo que ir más allá de sí misma para conseguirlo. Ese sentimiento, la necesidad de una rival que te exija hasta el límite, es lo que falta en su temporada perfecta. Porque cada atleta sabe que los títulos y las medallas son importantes, pero el verdadero motor de la grandeza es la lucha. La ausencia de McLaughlin Levrone no solo eliminó a la principal contendiente, sino que también dejó un vacío en la narrativa de la disciplina. Lo que pudo haber sido una de las rivalidades más memorables del atletismo contemporáneo se transformó en una historia de dominio unilateral. Y es ahí donde nace la frustración de Bolt.
No porque no gane, sino porque gana demasiado fácil. En lugar de sentir la adrenalina de un duelo hasta la última centésima, vive con la presión de que cada carrera es un trámite que debe ejecutar a la perfección. Y esa diferencia es lo que convierte la victoria en algo más cercano a una obligación que a una celebración. La paradoja de la dominancia absoluta se refleja con claridad en el recorrido de Femke Bol. Por un lado, nadie cuestiona su talento ni su consistencia. Está escribiendo una de las rachas más impresionantes que se recuerden en el atletismo. 29 victorias consecutivas en su especialidad, múltiples títulos de la Liga de Diamante y un control total de la prueba. Por otro lado, la historia de los grandes atletas no se mide solo en estadísticas, sino en rivalidades, en los momentos en que dos talentos excepcionales chocan y elevan mutuamente sus carreras hacia la leyenda. Eso es lo que el atletismo se perdió en 2025. La rivalidad entre Bol y McLaughlin-Levrone parecía destinada a marcar una época, a darle al público carreras inolvidables y a las atletas el escenario perfecto para alcanzar registros impensados. Europa contra América, serenidad contra explosividad, constancia contra récords. Todo estaba preparado para que esa narrativa se convirtiera en uno de los relatos más atractivos del deporte. Pero la decisión de Sydney de cambiar de disciplina dejó un vacío que no puede llenarse con simples victorias. La propia Bol lo ha reconocido con franqueza. Siempre disfruté correr contra Sydney. Me hacía mejor. La extraño. No es una declaración de amargura, sino de honestidad. Porque lo que un campeón más desea no es acumular títulos sin oposición, sino sentir que esos títulos tienen el peso de haber sido conseguidos en el escenario más duro posible. Un oro sin rivalidad puede ser brillante en apariencia, pero le falta la densidad emocional que convierte a las victorias en parte de la historia del deporte. En este sentido, la comparación con otras rivalidades es inevitable. Nadie recuerda únicamente los tiempos de Muhammad Ali, sino sus peleas épicas contra Joe Frazier. Lo que hizo inolvidable el tenis de Federer no fue solo su elegancia, sino la tensión constante con Rafael Nadal y Novak Djokovic. Y lo que convirtió a Usain Bolt en una figura mítica no fue solo bajar de los 9 y 60 segundos, sino derrotar a rivales como Justin Gatlin en escenarios donde el margen de error era inexistente. La grandeza se mide tanto por lo que logras como por a quien derrotas para lograrlo. Bolt está construyendo un legado impresionante, pero lo hace en aislamiento. Sus victorias son indiscutibles, sus tiempos son históricos, pero falta esa chispa que transforma la excelencia en mito. Incluso si este año lograra romper el récord mundial y marcar un 50.65, sería un acontecimiento memorable. Pero si lo consiguiera con McLaughlin-Levrone a su lado, peleando hasta el último metro, se transformaría en un capítulo inmortal del atletismo. Ese es el matiz que convierte a un registro en leyenda. Esta ausencia también impacta en su propia psicología. Ella misma lo ha descrito. En lo más alto, la soledad es ensordecedora. Cuando se persigue a alguien, las ovaciones se sienten como un impulso. Cuando se está adelante, lo único que se escucha son las críticas en caso de que algo falle. El público anima al que asciende, pero espera el error del que ya domina. Es el precio de la cima, y Bolt lo paga en silencio. Su rutina de entrenamientos refleja esa lucha interna. La neerlandesa no descansa en la comodidad del favoritismo. Sigue perfeccionando cada detalle. El arranque en los primeros 100 metros, la cadencia entre vallas, la capacidad de mantener la técnica en los últimos 40 metros cuando el ácido láctico invade los músculos. Ha llegado al punto de estudiar vídeos antiguos para crear en su mente escenarios hipotéticos, buscando una motivación que ya no le ofrecen sus rivales actuales. Pero el riesgo es evidente. El exceso de autoexigencia puede convertirse en un peso insoportable. La perfección absoluta es inalcanzable, y vivir bajo la ilusión de alcanzarla puede desgastar incluso al atleta más fuerte. Bolt lo sabe y aún así avanza, porque su ambición no es solo ganar, sino dejar un legado que trascienda al presente. El gran interrogante es qué pasará si Sydney McLaughlin-Levrone decide regresar algún día a los 400 metros con vallas. Ese regreso reactivaría de inmediato la narrativa que quedó congelada en 2025. El escenario estaría listo para un nuevo capítulo de rivalidad, y las dos atletas tendrían la oportunidad de darle al público el duelo que se les ha negado. Hasta entonces, Bolt corre en un mundo donde la grandeza se siente incompleta. En última instancia, la historia de Femke Bol este año es la de una atleta atrapada entre la gloria y la insatisfacción. Gana todo lo que corre,
pero cada triunfo lleva consigo un suspiro invisible. ¿Qué habría pasado si Sydney estuviera aquí? Esa pregunta no desmerece sus logros, pero sí los coloca en un contexto diferente. La validación absoluta, aquella que solo se consigue al derrotar a la mejor versión de tu rival, sigue pendiente. El atletismo es un deporte de tiempos y marcas, pero también es un deporte de emociones y relatos. Y la narrativa que envuelve a Bol en 2025 no es solo la de una campeona imbatible, sino la de una campeona que corre sola, esperando la oportunidad de ser desafiada. Su legado, inevitablemente, será recordado por esa dualidad. La mujer que lo ganó todo, pero que al mismo tiempo fue privada del duelo que podría haberla elevado al panteón de las grandes rivalidades deportivas. Así, mientras avanza invicta hacia otro título mundial, la pregunta no es si vencerá, sino si encontrará en algún momento el rival que transforme sus victorias en parte de la mitología del deporte. Porque al final, los récords pueden ser superados, pero las rivalidades verdaderas son eternas.